usted una clase o una charla para que ustedes traten de entender el tema y después profundizan los detalles con la literatura, ¿cierto? Bueno, ¿qué entienden por glomerulonefritis? ¿Vieron alguna vez este tema en otra materia, en fisiopatología o en anatomía patológica? ¿No? Inflamación del glomérulo. Perfecto. La glomerulonefritis es una afectación del glomérulo, una inflamación que tiene muchas causas y una manifestación clínica bastante variada. A ver, para hablar de la glomerulonefritis tenemos que conocer primeramente el glomérulo. ¿Se acuerdan ustedes cómo está formado el glomérulo? ¿Qué es el glomérulo? Claro, es un ovillo, básicamente un capilar, es decir, es un ovillo capilar, es un vaso fenestrado que para ocupar menor espacio como que se enrolló sobre sí mismo, se compactó y tiene la función de filtro, ¿cierto? Y está en la cápsula de Bowman. ¿Y cuáles son las partes del glomérulo? El nefrón. Claro, el nefrón es completo, o sea, tiene el glomérulo, los túbulos, los vasos, pero el glomérulo en sí, ¿cómo está formado? Claro, acá tiene la arteriola aferente, la arteriola deferente, el ovillo, la cápsula de Bowman, el ovillo capilar, que este es un capilar fenestrado, ¿no? Y la cápsula de Bowman, que sería esto acá. Este es un dibujo de un glomérulo que está cortado como de costado, en cierta forma perpendicular. Bueno, y la barrera de filtración, o sea que el glomérulo es un filtro, es un vaso perforado que hace como la función de filtro. ¿Y cómo está formada la barrera de filtración? El endotelio, que sería esto. Vamos acá. El endotelio, este es un vaso, como ustedes miran, cortan un vaso y ven. El endotelio, que sería esto, la luz interna del vaso, la membrana basal, que es lo que está por afuera, y los podocitos. Eso serían los elementos básicos de la membrana de filtración. Después tenemos la cápsula de... ¿Cómo se llama? Exactamente. Esto, que es... Este es el ovillo capilar, perfecto. Y esto que está como material de sostén en el medio del ovillo capilar, que es el mesangio. Muy bien. Bueno, cuando hay una afectación de alguna estructura del glomérulo, estamos hablando de una glomerulonefritis, ¿cierto? ¿Cómo ustedes clasificarían o conocen alguna clasificación de la glomerulonefritis? Puede ser focal, difusa, Claro. a su vez puede ser segmentario. Sí, hay una clasificación que es de acuerdo a lo que uno ve en el microscopio, que si afecta menos del 50%, el glomérulo es Focal, y si es más del 50%, difusa. Y después, cuando uno ya mira ya un glomérulo, cuando ves el campo, digamos, del microscopio, ya cuando enfocas en un solo glomérulo, si ese glomérulo tiene varias lesiones, ¿cómo se llama? Eso sería global o puede ser segmentario. Y segmentario si tiene pocas lesiones, ¿cierto? El primero es una vista general del corte histológico, ¿no? Y el segundo ya es a mayor aumento. Entonces, ¿cómo es la clasificación? Focal y segmentario. no, la focal, difusa, segmentaria y global. Bueno, por eso que ustedes van a ver que una de las glomerulonefritis es focal y segmentaria. ¿Qué significa esto? Que está afectado menos del 50% del glomérulo y
solamente están afectadas las asas en que algunas partes del glomérulo. Focal es que menos del 50% del glomérulo. Y segmentaria es que dentro del glomérulo, mirando un glomérulo, está afectado una partecita del glomérulo, ¿no? Esto habla de todo el corte y este ya habla del un glomérulo, ¿no? Bueno, esa es una clasificación. Después, ¿qué otra clasificación conoce? ¿Y si dan nefríticos, nefróticos? Bueno, eso ya es con respecto a la manifestación puede clínica. ser primaria o secundaria. Exacto. Primaria va a ser si está solamente el glomérulo afectado, o secundaria si tiene alguna patología como lupus eritematoso sistémico, artritis u otra. Exactamente, esa es otra clasificación de acuerdo a la causa, ¿no? Primaria, como dijo la compañera de ustedes, solamente el glomérulo afectado, y secundaria es una enfermedad sistémica. Que varias enfermedades sistémicas, como dijeron, a predominio de las autoinmunes. Las autoinmunes, lupus, artritis, esclerodermia, Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo. Esas son las más frecuentes, pero también está asociado a enfermedades oncológicas, tumores sólidos, tumores hematológicos, está afectado a alergias y a otras enfermedades autoinmunes como por ejemplo enfermedad celíaca, Crohn, colitis ulcerosa, hay otras que están asociadas al hipotiroidismo. En general son autoinmunes. También hay secundarias a tóxicos, ¿no es cierto? Fármacos, AINE, sales de oro que se utilizaba para el tratamiento de la artritis, picaduras de serpiente, picaduras de abeja, es decir, hay muchas causas. Bueno, entonces una causa dijeron de acuerdo a lo que uno ve de acuerdo a la afectación, otras de acuerdo a la etiología, y después hay agudas, hay crónicas, y también de acuerdo a una clasificación histológica que es de acuerdo al área o qué parte del glomérulo está afectada. Bueno, en general, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una glomerulonefritis? Proteinuria, hipertensión, lo que está acá, edema, hipertensión, proteinuria, edema, hematuria, macro o microscópica, Insuficiencia renal aguda crónica. insuficiencia renal aguda, crónica. Y va a tener los síntomas de la enfermedad de base, fiebre, malestar general. Exactamente, tienen enfermedades, tienen manifestaciones propias de la enfermedad glomerular y manifestaciones sistémicas, o propias del riñón y sistémicas. Es importante esto porque no siempre el paciente viene con un síndrome nefrótico o con un nefrítico, y no siempre tiene insuficiencia renal con caída del filtrado glomerular. Por eso muchas veces uno dice glomerulonefritis, tal cosa, sin caída del filtrado glomerular o con caída del filtrado glomerular. Ahí ya cambia el pronóstico y el tratamiento también. Y acuérdense que la hematuria puede ser microscópica, es decir, un hallazgo de laboratorio, o puede ser una hematuria macroscópica. La hematuria glomerular, cuando hay una afectación del glomérulo y no es una litiasis, no es un pólipo de vejiga, ¿cómo ustedes diferencian ese dos tipos? Es decir, la hematuria glomerular de la no glomerular. El sedimento, perfecto. ¿Y qué ven el sedimento? Glóbulos rojos frenados. ¿Qué significa eso? Claro, están deformados, ¿no? Esa es una forma de saber si la hematuria es de origen glomerular o no glomerular. Bueno, si uno junta estos síntomas que ustedes dijeron, se agrupan, algunos pacientes pueden venir con nefrótico y otros con nefrítico. ¿Qué tiene el síndrome nefrótico? ¿Cómo? Proteinuria, hipovolemia. Bueno, proteinuria, pero ¿cuánto de proteinuria? Mayor a 3,5. Quedamos 24. ¿Qué más? Hiponuminemia, hipoproteinemia. Y ahí vamos lo mismo de nuevo. Esto es una definición siempre del libro y no siempre el paciente viene con todos los elementos. Pueden tener lo que nosotros llamamos un síndrome nefrótico de laboratorio. Tienen lo que dijeron, proteinuria, hipoalbuminemia, dislipemia, es decir, aumento del colesterol, y por ahí no tiene edema.
Digo, eso ya es un síndrome nefrótico. Esto es importante porque no es que el paciente, bueno, recibe en un laboratorio con todo esto y no tiene edema, entonces dicen, bueno, no hay nada, váyase tranquilo, no. Así que seguir estudiando. Bueno, ¿y el nefrítico? Hipertensión, ¿qué más? En el nefrítico no es tanto lipiduria, hipertensión sí. ¿Qué más? Hematuria y edema. Por ahí el edema del nefrítico no es tanto como el nefrótico. Realmente sí. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la clasificación histológica, que es una de las más utilizadas. Cuando hablamos de una glomerulonefritis de cambios mínimos, ¿dónde está la patología dentro de lo que es el glomérulo? Que vimos esto acá. Este es el glomérulo cortado de perfil. Este es el cortado así de frente. ¿Cómo se llama? Este es sagital, creo que este es frontal, ¿no? Sí. Y este es un vaso sanguíneo cortado así en forma longitudinal. ¿Dónde estaría la patología en un paciente con cambios mínimos? ¿Tiene que ver con los podocitos que estamos fijando? Allá parece que tenemos una nefróloga porque está contestando todo. No, pero está bien. ¿Cómo hacen el diagnóstico antes de seguir con esto? De glomerulonefritis. Biopsia, sí. Y cuando hacen la biopsia tienen que ver tres cosas. En lo posible, ¿no es cierto? Microscopía óptica, que es con hematoxilina y eosina, donde vemos los elementos histológicos. Inmunofluorescencia. ¿Para qué es la inmunofluorescencia? ¿El complemento? Claro, ahí te ve, en realidad te ve si hay depósitos inmunes, si hay C3, C4, que son fragmentos de complemento, si hay inmunoglobulinas o si hay inmunocomplejos depositados en algún sector de esto, porque ahí también, de acuerdo a dónde está el depósito, nos va a decir qué patología es. Y el otro elemento, que no siempre es posible, pero lo ideal es que esté siempre, es la microscopía electrónica. ¿Ah? Bueno, volvemos. Cambios mínimos, dijo ahí la compañera usted, en el podocito. Exactamente, hay una patología del podocito. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener este paciente? Generalmente, acá ustedes tienen descrito de la clase anterior. Generalmente se va a presentar con un síndrome nefrótico. Pero acuérdense que no siempre tiene que venir con todos los elementos, con el edema, con la proteinura. A veces hay un síndrome nefrítico incompleto, por decirlo. Normalmente entonces, ¿y qué edad de presentación es más frecuente? Entre los 2 y los 6 años. Claro, los niños. Entonces, un niño con síndrome nefrótico, ya sea completo o incompleto, después si quieren agregan con o sin caída del filtrado glomerular, pero bueno, niños con síndrome nefrótico, ¿qué es lo primero que piensan? Glomerulonefritis de cambios mínimos. Habitualmente los niños no se biopsian, se hace directamente el tratamiento porque la patología está la más frecuente. Si no hay respuesta al tratamiento, después sí se biopsia. Pero bueno, cambios mínimos. ¿Dónde dijeron que está la patología? En el podocito, ¿no? Cuando ustedes hacen la microscopía óptica, que dijimos que era uno de los pasos a hacer para hacer el diagnóstico, ¿qué van a ver en el microscopio óptico? En la microscopía óptica está normal. En la inmunofluorescencia va a haber ausencia de los depósitos. O sea que también es normal. Claro, porque no hay ausencia de depósito, claro, no hay inmunoglobulina. Eso es normal. Si tenemos los riñones sanos, no tiene que haber inmunoglobulina. Microscopio óptico, hematoxilina y eosina normal, inmunofluorescencia normal. ¿Y entonces? La diferencia va a estar en la microscopía electrónica, donde va a haber la fijación y la función de los podocitos. Claro, hay una fusión de los podocitos. A veces hay una pequeña expansión del mesangio
la microscopía óptica, pero en general no hay ningún cambio, es todo normal. La óptica, la inmunofluorescencia es normal, pero si hacen la electrónica van a ver la función de los pies y los pozos. Las causas, hay muchas causas, generalmente son autoinmunes. Y bueno, el tratamiento, después vamos a hablar de todo. Ahora vamos a la otra. Focal y segmentaria. La forma de presentación habitualmente también es un síndrome nefrótico. Acuérdense que esto, las de este lado es como nefrótico y la de este lado como nefrítico. Eso es, estadísticamente se presentan así, pero esto no descarta que una de estas se puede presentar como nefrítico o una de este lado como nefrótico. ¿Entienden, no? Esta es la forma más frecuente de presentación. Bueno, una focal y segmentaria, lo mismo, forma de presentación, es un síndrome nefrótico, también es frecuente en los niños, pero esto ya empieza a ser más en la edad adulta, es decir, no es la más frecuente en los niños. Y acá en la microscopía óptica, ¿qué pueden encontrar? Les afectan son algunas zonas del glomérulo y... Algunas zonas del glomérulo, exactamente. Hay como unos pequeños foquitos de esclerosis, es decir, como una cicatriz, pero ustedes imagínense que el riñón es grande y esto, como es focal, es decir, algunos glomérulos están afectados y otros no. Puede ser que uno haga una biopsia y justo no engancha un glomérulo enfermo y entonces mira en el microscopio óptico, es normal. Mira la inmunofluorescencia, es normal. Después hace la diferencia con el microscopio electrónico. Por eso son muy parecidas en lo que es microscopio óptico y la inmunofluorescencia. Y esta, si hacemos una microscopía electrónica, la patología también está a nivel de los podocitos, pero ya a un grado más avanzado. Incluso se plantea que estas dos pueden ser la misma patología, pero en diferentes estadios, ¿no? Esta es más agresiva, es la focal y segmentaria. Bueno, ahora vamos con... y esta, focal y segmentaria, también hay que, bueno, las causas autoinmunes es la más frecuente, como dijimos, pero en estas hay que tener también en cuenta, y en la mínimo no tanto, los tumores, ya sea enfermedades oncológicas, de tumores sólidos o de tumores hematológicos. Bueno, la membranosa. ¿Dónde está el problema a nivel histológico? Bueno, el nombre es fácil, en la membrana basal que está acá. Hay una afectación de la membrana que puede ser desde el punto de vista estructural o puede ser que por alguna causa inmunológica se haya modificado la carga eléctrica. Vieron que son positivos, negativos, todos los elementos, y entonces cuando la carga eléctrica se modifica, la estructura eléctrica pierde la capacidad de repeler ciertas proteínas, entonces se hace permeable. Las causas también generalmente inmunológicas, pero también están asociadas a tumores de órganos sólidos. Es decir, y ya esta es la membranosa, es una persona con síndrome nefrótico, habitualmente, ya una persona adulta, no es la más frecuente en los niños. Hacen la biopsia, en la microscopía ya óptica van a ver un aumento de espesor de la membrana basal con hematoxilina y eosina. Si hacen inmunofluorescencia puede ver que capta más esta zona. Bueno, microscopía electrónica lo mismo. Y en esta ya hay que buscar, puede ser primaria, puede ser secundaria, como en todas las glomerulonefritis, pero las membranosas están asociadas a tumores de órganos sólidos. Paciente con esta glomerulonefritis hay que buscar un tumor de mama, tumor de colon, algún tumor de órgano sólido. Y muchas veces, o sea que se comportaría como un síndrome paraneoplásico. Y muchas veces la glomerulonefritis precede en meses o años al tumor, es decir, muchas veces se empieza a estudiar por la glomerulonefritis y después se encuentra el tumor. ¿Hasta acá van entendiendo?
Este tema es larguísimo, hay un libro solo de glomerulonefritis que leemos los nefrólogos, pero para que ustedes puedan entender hay que hacer algo compacto, básico, decir, este es el primer escalón. Después que ustedes entienden y se les interesa el tema, lo empiezan a leer, pero si no cuesta mucho organizarse cuando una vez que uno entiende, después es muy fácil profundizar. ¿Pero el diagnóstico definitivo no sé con microscopía electrónica o con el óptico electrónico? Depende de la patología. En este caso No, la membranosa es con microscopía óptica, ya tenés. Por ahí la que más te ayuda el microscopio electrónico es los cambios mínimos y la focal secundaria. Y después hay marcadores para algunas de estas, hay marcadores serológicos también específicos, pero bueno, no hay que profundizar tanto por el momento. Bueno, ahora, estas son generalmente las no proliferativas. Después hablamos de otras glomerulonefritis que se llaman proliferativas porque hay un depósito de células, de inmunocomplejos y de material inflamatorio en alguna parte del glomérulo y eso se evidencia con el microscopio. Por eso se llaman proliferativas, es decir, un aumento de la celularidad. Bueno, primero, una proliferación endocapilar. Una glomerulonefritis con proliferación endocapilar. ¿Dónde estaría afectada? ¿Cuál sería la parte afectada? ¿Dónde estarían el depósito, las células inflamatorias, los anticuerpos? Sería acá. Está afectando el endotelio, el interior, ¿no? Y eso generalmente se va a presentar como un síndrome nefrítico. Y bueno, ¿y la causa más común de esto cuál sería? Una polinfecciosa. Una polinfecciosa, la más común, hay muchas causas, ¿no? Pero la más común es la postestreptocosis. Paciente también generalmente adulto joven o adolescente, cuadro de faringitis habitualmente o infección de piel, pasados 12, 14 días, intercurre con un síndrome nefrítico. ¿Qué sería? Edema, hipertensión, hematuria. Acuérdense que puede ser que tenga solo hematuria o solo hipertensión o solo edema, pero bueno, o los tres, no siempre es completo el cuadro. Y esto es porque hay una reacción cruzada entre la infección, es decir, se activa el sistema inmune y además de destruir las bacterias puede también afectar a los vasos del endotelio, ya sea por depósitos de anticuerpos, por reacción cruzada, depósitos de inmunocomplejos, y genera una inflamación a este nivel y se manifiesta como un síndrome nefrítico. En la microscopía óptica se van a ver los depósitos de células y de material inflamatorio en el interior. En la inmunofluorescencia se va a ver también depósitos de material inmunocomplejo acá. Bueno, y en la electrónica también. Puede ser la postestreptocócica, puede ser asociada a infecciones de piel, puede ser pacientes con dispositivos crónicos, pacientes con infección de marcapasos, por ejemplo, con infecciones urinarias crónicas. Lo más común y lo más representativo es la postestreptocócica. También pacientes con lupus, con enfermedades autoinmunes. Bueno, proliferación extracapilar. O sea que acá ya no está. ¿Dónde va a estar el depósito del material inmune? En la cápsula. Sería en esta zona. También se presenta como un síndrome nefrítico habitualmente. Las causas bien son varias, generalmente autoinmunes. Una de las más comunes es el lupus, que se deposita como material inflamatorio, que es la glomerulonefritis como en semilunas, ¿no? Y entonces, si ustedes hacen la biopsia, miran al microscopio óptico, depósito de células y material inflamatorio acá,
si hacen la inmunofluorescencia, también el depósito de inmunocomplejos en esta zona. Esto es lo predominante y es lo que le da el nombre, pero no siempre en la biología, en la naturaleza está tan delimitado así. Puede ser, el lupus por ejemplo te da una afectación extracapilar con un poquito de endocapilar, pero lleva el nombre lo que predomina, es decir, si es mucho de esto y poco de esto, el nombre es extracapilar, pero no siempre está tan limitado. Esta división es para hacer una forma didáctica, ¿no es cierto? Pero siempre afecta a una región más que otra, entonces ahí lleva el nombre de la región que está más afectada, ¿entienden? Bueno, y después tenemos la mesangial, que es la glomerulonefritis más común, más frecuente a nivel mundial, que se llama mesangial o glomerulonefritis por IgA. Acá está afectado, como el nombre le dice, es el mesangio, que es el tejido que está entre los, como de sostén del glomérulo. Si ustedes hacen una microscopía óptica, van a ver como una expansión mesangial, se llama, como que están más gorditos los glomérulos. Y en la inmunofluorescencia va a haber depósitos de inmunocomplejo en esa zona. Y bueno, el microscopio electrónico también va a ver lo mismo. ¿Es el que tiene imagen en riel o no? No, No. la mesangial es el depósito como una expansión mesangial. No, la imagen en riel es otra. ¿Y cuál sería la del riel? La del riel o la de asa de alambre, ¿cómo? Hay membranosa, membrana proliferativa. Bueno, y esta también es una enfermedad autoinmune, generalmente, o sea, porque hay depósitos de inmunocomplejos, a predominio de inmunoglobulina A, puede estar asociado a enfermedades del tracto digestivo, hepatopatías, hepatitis por virus, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, enfermedad celíaca, o puede ser primaria, es decir, solamente afectado al riñón. Bueno, y después hay una glomerulonefritis que afecta a la membrana basal, pero da como una proliferación, como un depósito muy importante de material inmune a nivel de la membrana basal, que empieza a engrosarse mucho, se llama membrana proliferativa. Esa membrana proliferativa puede dar o síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Y lo mismo, con la microscopía óptica ven un material como una proliferación de la membrana, y con la inmunofluorescencia se ven los depósitos en ambos lados de la membrana basal. El tratamiento de cada glomerulonefritis, cada entidad de esta, tiene un esquema terapéutico que está basado en dosis, en tiempo, de acuerdo a cada glomerulonefritis. Pero en general se utilizan corticoides para la mayoría de estas. La dosis y el tiempo de duración y la forma de administración, ya sea oral o endovenosa, depende de la glomerulonefritis y la gravedad. Más inmunosupresores como ciclosporina, tacrolimus, azathioprina, ciclofosfamida, rituximab. Esos inmunosupresores ustedes ven en terapéutica, ¿no? Y además de dieta, de tipo sódica, de tipo proteica, todo depende de la patología en sí. En algunos casos IECA también para disminuir la proteinuria. Después hay otra cosa que me olvidé decirle. Esta focal y segmentaria, por ejemplo, está muy asociada también al virus del HIV. ¿Cuál? Focal y segmentaria. Bueno, y eso es en general, como yo le digo, este es un tema muy largo, pero esto sería como el puntapié inicial para que ustedes con esto tengan otra visión y cuando lean puedan entender un poquito más. ¿Alguna duda? ¿Muchas? Sí. Crónica, en general sí. Y sobre todo si son secundarias.
buscar y fíjate si tenés un grupo, el grupo de Crohn, y las primarias a veces son más bien mal planificadas. Tiempo. ¿Entendieron algo o no entendieron nada?